En Caracol Radio estamos con este libro, con la autora de este libro, La Xenofobia, Xenofobia al Rojo Vivo en Colombia, y nos lleva Mariluz Vallejo, su autora, por un paseo de nuestra historia, hacer memoria de cómo nuestro país no ha sido ajeno a la xenofobia a lo largo de más de 200 años de historia republicana. Mariluz, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio y hablemos de este xenofobia. Usted cuenta varios capítulos en donde se refleja que la xenofobia ha existido siempre en Colombia. Bienvenida a Caracol. Buenos días, Carlos Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Eh, se adentra usted en esta investigación profunda con una serie de bibliografías que nos da a entender que la investigación fue bastante profunda. sí, pues fue de corto periodo de tiempo porque me tomó un año después de que salió el primer informe como embrión de este gran reportaje en el portal de los Danieles, que fue en julio del año pasado. Y a partir de ahí, dado el interés de Planeta, pues le metí a fondo para que se convirtiera en libro. Entonces fue muy intensa sobre todo, y fue una zambullida en archivos públicos, privados, sobre todo en hemerotecas, en colecciones de periódicos, que son pues para mí como historiadora del periodismo una de las fuentes más valiosas. Bueno, al leer este libro encontramos que la xenofobia ha sido con todo tipo de personas, desde judíos, pasando por los jesuitas, lo que quiere decir que la religión no ha sido obstáculo para ejercer la xenofobia. También personas por su talante o por su gusto por tener una vida diferente, como el caso de 1972 con los hippies en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Colombia ha sido muy xenofóbica a lo largo de su historia o han sido capítulos muy puntuales? No, Carlos, yo lo que demuestro es que es un rasgo como de personalidad del país, ese parroquialismo, esa desconfianza en el otro, en el extranjero, que se termina viendo como un enemigo. Entonces, en el periodo que yo acoto la investigación, que es desde los años 20, hay esa xenofobia hacia los extranjeros que vienen a predicar doctrinas comunistas, ¿no? Que es el surgimiento de estos movimientos. Pero luego ya según los gobiernos y según digamos, las coyunturas históricas, los enemigos van a ser o los judíos, que además ahí se suma se suma también el elemento religioso, el pánico a que vengan a practicar otros cultos, y, y entonces se meten en el mismo saco los rojos, los masones, los judíos, los protestantes. Por ejemplo, en el capítulo de religiosos están los protestantes anglosajones que fueron muy perseguidos, sobre todo en los años 50, cuando Rojas Pinilla. Y entonces sí es un signo como de los tiempos, y esa combinación entre anticomunismo y xenofobia pues engendra monstruosidades, y son las injusticias que se cometieron con muchos de estos extranjeros que yo, cuyas historias recupero en el libro. En Xenofobia al Rojo Vivo en Colombia, de Mariluz Vallejo, encuentro que hay dos temas que son transversales en todas estas historias, bien sea la política o la religión, como los temas principales. No, es miedo a ese tipo de creencias, tanto la política como la religión, pero no hay tanto miedo al tema laboral, de que es que los extranjeros van a llegar a quitarnos los empleos. No, por supuesto que hay mucho temor a esa competencia, y eso se vio clarísimo con la llegada de los judíos. Sobre todo a partir de los 30, empiezan las campañas antisemitas. Entonces ya es otra variante, ¿no? Del odio al foráneo. Las campañas antisemitas que son patrocinadas por las cámaras de comercio de todo el país, y ahí por igual liberales y conservadores expresan el mismo temor de que los judíos están desplazando a los comerciantes locales con sus métodos de comercio, ¿no? de puerta a puerta, de crédito, el sistema de crédito. Entonces, ahí se suma también el miedo a la competencia, pero sí claramente la causa religiosa, que fue instigada desde los púlpitos de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, contra los protestantes.
y los judíos pues que tenían otro culto, pero sobre todo las ideas políticas. El país castigó severamente a los extranjeros por tener otras ideas y se les hizo juicios atropellados sin respetar sus derechos constitucionales como ciudadanos por defender otras ideas, declararse comunistas, que tampoco era ningún pecado, o sea, era legal tener otras ideas, pero aquí sí se castigó a los que tuvieran ideas diferentes y se les endosó de inmediato pues ese rótulo de comunistas peligrosos para la seguridad nacional. Mariluz, nosotros en Colombia estamos manejando una doble moral porque nos enorgullecemos y queremos y casi que pedimos que en el exterior, cuando vamos como colombianos, nos abran las puertas, nos atiendan muy bien, nos dejen vivir, nos den las facilidades para llegar a ser gerentes, directores, jefes, bueno, lo que sea. Pero acá con el extranjero no queremos que ellos ocupen esos cargos porque nos da miedo. Sí, yo creo que hay una doble moral y mirando pues esta tradición de trato con los extranjeros, hay mucha hipocresía en los gobiernos y demuestro, por ejemplo, con el caso de los chilenos que llegaron después del golpe de Pinochet buscando asilo político en Colombia. Entonces, sucesivos gobiernos, porque eso fue desde el de Pastrana y luego dos gobiernos liberales, López, Mikkelsen y Turbay, les abrieron la puerta grande, ¿no? del refugio, del asilo político, pero prontico los sacaron por la puerta de atrás, que generalmente era la puerta del DAS, y les hacían la vida a cuadritos, ¿no? Los estaban interrogando constantemente para darles visa, les pedían un permiso de trabajo y para el permiso de trabajo les pedían la visa. Y en conclusión, estos chilenos vivieron una doble pesadilla aquí en Colombia. La mayoría, algunos sí se quedaron, pero yo diría que la minoría fue afortunada. Los más se tuvieron que ir a buscar unos países más amables con el extranjero. Entonces hay una falsa creencia de que Colombia ha sido un país receptor, un país hospitalario, amable con los extranjeros, pero en realidad, si se mira desde las leyes migratorias, han sido muy avaras y muy cicateras en los cupos y les ponen más dificultades a los extranjeros para adaptarse, para tener una vida normal en el país que la mayoría de países en América Latina que han tenido oleadas de migrantes y que eso los enriqueció, los hizo mucho mejores que a nosotros. En este libro de Mariluz Vallejo, Xenofobia al Rojo Vivo en Colombia, hay 10 capítulos de 10 episodios en la historia de Colombia sobre la xenofobia. Mariluz, cuando usted hace toda esta investigación profunda que consigna en este libro, ¿qué comparación se puede hacer con lo que se está viviendo hoy en día? Y hablamos puntualmente de los venezolanos. Sí, pues digamos que el gobierno de Iván Duque fue generoso al otorgarles ya un permiso y bueno, de puertas para afuera parece que fue una política muy humanitaria, pero en realidad sabemos que las condiciones para ellos vivir en Colombia, tener una vida digna, sobre todo son muy limitadas. Entonces, yo diría que sigue habiendo un trato muy despectivo con los extranjeros, como a veces muy mezquino, pero hay extranjeros de extranjeros, hay extranjeros que pues vienen y que tienen un nivel cultural, profesión y bueno, y son aceptados en la academia o en distintos sectores de la producción, pero los que vienen sin mayores recursos, pues la tienen muy difícil. Entonces es lo mismo que me demuestro yo en el siglo XX, casi que aporofobia, un odio al pobre, y claro, son estos extranjeros que vienen de Venezuela, no tienen recursos y vienen buscando justamente cómo ganarse la vida. Y en el siglo XX eran tildados de ociosos, inútiles, ¿no? Extranjeros indeseables, los que llegaban pues en extrema pobreza a buscar cómo sobrevivir,
e incluso eran expulsados por eso, por no demostrar que tenían un trabajo y que les diera la subsistencia. Entonces es aporofobia sumada a todo lo anterior. Mariluz, usted es además periodista y comunicadora social. Y acá hay un punto que es bien importante y es el lenguaje xenofóbico. A veces tenemos afirmaciones que resultan molestas para las personas que no son colombianas. ¿Cómo está el manejo del lenguaje en nuestro país en ese sentido? Pues mirando esos reportes, sobre todo oficiales de la policía, de autoridades locales, cuando querían expulsar a algún extranjero, el lenguaje es muy ofensivo, ¿no? Los tildan de apaches, traficantes, entonces la estigmatización empieza desde el lenguaje. Y yo me apoyo, por ejemplo, en un historiador que admiro mucho, que es Herbert Brown, habla de cómo estos usos del lenguaje pues ayudan a crear imaginarios dañinos sobre las personas y terminan por señalar y por acusar antes de que estas personas tengan posibilidad de defenderse. Entonces sí, eso de tratarlos de inútiles, apaches, ociosos, maleantes, y eso en los titulares de prensa, que fue pues lo que yo iba rastreando, los boletines de la policía, donde pues con un lenguaje muy soez se referían a los extranjeros. Esa estigmatización contribuyó a que todavía sigamos viendo al extranjero como un enemigo interno, como sospechoso de entrada. Eso en cuanto al caso de venezolanos que llegan a Colombia. Hay otro caso que se presentó incluso no hace mucho y es el de los periodistas extranjeros que vienen a cubrir para medios de esos otros países, que también hay algo de xenofobia. ¿Cómo se analiza eso en el libro? Sí, en el libro le dedico un capítulo a los periodistas porque fueron blanco favorito de los gobiernos, ¿no? Sobre todo porque los acusaban de contar novelones sobre lo que estaba pasando en el país, y esto desde el periodo de la violencia fue muy presente. En la época de Rojas Pinilla, por ejemplo, hubo expulsión de corresponsales de la revista Time en el gobierno de Rojas, y cualquier periodista cuyos informes molestaran al gobernante de turno, pues recibía o bien la presión, la amenaza. No siempre se concretaban las expulsiones, pero sí les hacían pasar pues un buen susto. Y el primero que encontré expulsado fue justo un corresponsal de la UPI, un argentino, Martín Leguizamón, en el año 52, eso ya fue en el gobierno de Laureano y de Urdaneta, en Urdaneta, y en adelante en los 60 encontré casos muy interesantes de periodistas expulsados e incluso académicos, investigadores que venían a meterse al monte a hablar con guerrilleros. Claro, digamos que con la irrupción de las guerrillas se crea también ese mito, ¿no? del guerrillero, el tipo Che Guevara. Camilo Torres también pues es muy una figura ¿no? mitificada en el mundo por los jóvenes. Entonces vienen periodistas a narrar esta guerra que se está viendo en Colombia, y claro, se van a buscar la información en terreno, y van a los campamentos, y desde que pisan el país empiezan a ser vigilados y seguidos por las autoridades. Entonces en algunos casos sí es que digamos que tienen una intención más sensacionalista de explotar estas historias, y hubo un periodista mexicano, Mario Renato Menéndez, que realmente le hizo mucho daño al oficio, porque él digamos que instigó al ELN para que hiciera un golpe, un asalto a un tren en Santander. Y a raíz de eso, pues le quedó el San Benito a los periodistas extranjeros que venían a cubrir, de que era el efecto espejo de Mario Renato, de que venían ellos a provocar acciones de las guerrillas para tener unas historias pues suculentas. Pero realmente era el temor de los distintos gobernantes de que se diera una mala imagen del país.
y de negar que esas historias pues fueran reales. Entonces siempre hubo muchos periodistas extranjeros perseguidos, intimidados y digamos que se representan distintos casos, se cuentan distintos casos, pero ese sería un capítulo completo para documentar, porque estoy segura de que saldrían a la luz muchos otros casos con más tiempo. Mariluz, además, hoy en día con las redes sociales, pues la xenofobia se hace más evidente porque allí la gente, así como sirve para informarse, también para desahogarse y decir muchas cosas que tienen guardados y que lo expresan mediante las redes sociales, y la xenofobia tristemente es uno de esos temas que se tocan en las redes, ¿verdad? Claro, en redes explotan todo lo visceral, las malas pasiones, los peores sentimientos. Y digamos, así como en este libro, pues yo pretendo desnudar esa condición de mezquina del país con el extranjero. En las redes, en el día a día, pues están estos juicios sin causa, sin evidencias, estos señalamientos tan dañinos y se terminan pues victimizando, revictimizando a extranjeros que pues no tienen, digamos, la culpa de haber huido de sus países buscando una oportunidad. Y aquí también, Carlos Eduardo, hay otro tema, ese del anticomunismo, que sigue muy presente, lo vimos en la última campaña política, de estar señalando de rojo comunista, ese temor no pro chavista, estos señalamientos pues circulan más fácilmente e impunemente por las redes sociales. Entonces, pues sí habría que tratar de evitar desde los medios de comunicación pues que se produzcan estas expresiones de anticomunismo, de xenofobia, de aporofobia, que terminan pues volviéndonos un país muy mezquino con el otro, con el extranjero. ¿Cuál es la historia de esta portada? Sí, este documento sale del Archivo General de la Nación. Hay un archivo de la Cancillería de cartas de naturaleza. Los extranjeros que pedían ciudadanía pues tenían un expediente, se les abría un expediente y ahí las autoridades consignaban pues digamos el prontuario que les levantaban algunos o simplemente declaraciones favorables sobre que era un ciudadano que podía recibir la carta de naturaleza pues por su servicio al país, en fin. Pero en este caso yo quise seleccionar esta mujer que es la madre Erlinda Moisés, una religiosa austriaca que vivió desde el año 52 en Colombia y estuvo siempre trabajando por los pobres en un corregimiento que se llama Pasacaballos, cerca de Cartagena. Y a esta pobre monja le pusieron el San Benito de auxiliadora de la guerrilla del ELN y hasta el final quedó convertida pues en un agente de la guerrilla y le negaron la carta de naturaleza. Pero lo peor es que hubo una operación militar, una operación en Cartagena de las autoridades de la Marina y llegaron a un templo y se llevaron a varios religiosos y a la madre Erlinda entre ellos y estuvo presa 5 meses y fue torturada, tuvo un cautiverio pues infame. Y después de que la soltaron, porque no había cargos, no había pruebas, a la monja la siguieron persiguiendo y una vez que salió del país a recibir un premio por su trabajo justamente pues con los pobres, le negaron la visa de entrada y ella tuvo que pedir ayuda, incluso buscó a
a Gabriel García Márquez, que en la ceremonia del Premio Nobel en el 82, y fue Mercedes Barcha la que intercedió por ella para que le volvieran a dar la visa. Pero aún así, esta monja fue injustamente perseguida, hasta la comunidad la expulsó por los informes de las autoridades, y cuando uno revisa su carpeta en este archivo de cartas de naturaleza, hay un informe de un general del ejército que dice que es un sujeto peligroso, ¿sí? Y que no se le puede dar la nacionalidad después de haber entregado su vida pues a un trabajo humanitario. Entonces ella es una de varias mujeres que también rescaté en esta historia, que otras sí son declaradas comunistas, pero que estaban ejerciendo su derecho, ¿no? a pensar libremente, y otras profesoras que simplemente pues simpatizaban con doctrinas de la teología de la liberación o de la iglesia más avanzada, eso sobre todo en los años 60. Entonces, pues la Madre Linda es un símbolo de estos atropellos y de estos falsos positivos judiciales de la época. Mariluz Vallejo, la autora de este libro, Xenofobia al Rojo Vivo en Colombia, ya está disponible, ya la gente puede tener acceso. Son 10 capítulos bien interesantes de la historia de nuestro país, 10 capítulos que han sucedido en la historia republicana de Colombia y que nos dan una muestra de lo que es la xenofobia y cómo se ha manejado en Colombia la xenofobia. Mariluz, gracias por estos minutos en Caracol Radio. Gracias a ti, Carlos Eduardo.